¿Listos? A continuación vamos a conocer la diferencia entre estos cuatro tipos de válvulas que vamos a estar trabajando. Me aparecen cuatro válvulas que tienen, como podemos observar, vías y posiciones de la misma cantidad. Todas estas válvulas van a ser conocidas como válvulas de cuatro vías y tres posiciones. Eso es lo que nosotros vamos a conocer. Entonces se conocen como válvulas 4-3. Esto es el nombre de estas válvulas que nosotros vamos a tener. Así se conocen como válvulas 4-3, para que lo tengamos en cuenta. Entonces tenemos nosotros las válvulas 4-3 que están por acá. Válvulas 4-3 para que lo podamos tomar. ¿Y cuál es la diferencia que van a tener estas válvulas? Pues bien, estas válvulas, la diferencia que van a tener es que sencillamente su diferencia va a estar dada en cuanto a la cantidad de posiciones que vamos a tener. ¿Sí? O sea, esta válvula solo le voy a poner por aquí. Ahí estamos. Ok, para que se vea un poquito más. Ahí están dadas. Entonces, vemos nosotros que las cuatro válvulas tienen las posiciones marcadas. Por ejemplo, por acá, nosotros vamos a decir que las válvulas tienen las marcas de tener en ambos lados la posición A, B y C. Perdón, AB, presión y tanque, como lo podemos observar. Dicho de otra manera, nosotros podemos ver que aquí está la posición que nosotros encontramos y podemos verlo para que tengamos en cuenta, ¿sí? Entonces las válvulas, la primera es una válvula que se conoce como válvula de centro abierto. Esta válvula que nosotros estamos trabajando aquí. ¿Qué es lo que va a suceder? En esta válvula de centro abierto podemos nosotros observar, podríamos determinar que el fluido va a entrar por el puerto P, estaría ingresando por aquí, aquí estaría ingresando el fluido en el puerto P, pero a su vez el fluido que está ingresando en ese punto aquí en el puerto P, voy a ampliar un poquito más para que podamos ver, el fluido que está ingresando en ese punto se va a dirigir a cuatro sitios en específico, ¿no? Este fluido que está ingresando por aquí va a dirigirse hacia A. Entonces nosotros vamos a tener fluido en A, vamos a tener fluido en B y vamos a tener fluido en tanque. Entonces el fluido se va a dirigir a los cuatro puntos. Como es obvio y nosotros podríamos determinar, no existe una resistencia, o sea que la presión para la válvula 4-3 no se está generando, porque tenemos un escape constantemente tanque. Sí, yo tengo flujo también en el puerto A, que sería por aquí, y tengo flujo también en el puerto B, pero la presión no se sostiene porque estos flujos que están marcándose por aquí en A y B se están derivando hacia tanque. Entonces nosotros vamos a tener que el fluido en este punto se escapa por tanque, entra por este punto y va a salir por acá. Es lo que nosotros vamos a tener. Por ahí va a estar saliendo el fluido para que nosotros lo tengamos. ¿Cuáles pueden ser las aplicaciones de esta válvula? Pues bien, las aplicaciones de esta válvula van a ser cuando en el estado de reposo, que está en el centro, es el estado de reposo, la válvula no va a estar enviando presión a un punto específico de aplicación. Yo la voy a utilizar como por ejemplo en motores hidráulicos, en equipos que van a funcionar similares a una posición neutral, dígase por ejemplo una caja de velocidades, para que podamos hacer esa analogía. Una caja de velocidades, cuando yo le pongo neutro, el vehículo no tiene un atrancamiento, no tiene una velocidad máxima, sino que ella se queda libre. Puedo moverlo hacia adelante o hacia atrás para que nosotros lo veamos. Entonces es posible que nosotros podamos observar y encontremos que si yo tengo una presión de entrada, o sea que si la presión en este punto fuera más o menos de 60 bares, si yo tuviera aproximadamente una presión de 60 bar en la entrada, esta presión que estaría por aquí yo voy a tener una presión menor a 60 bar en estos puntos. ¿Y por qué? Porque estoy perdiendo una gran presión en tanque. Y es común que la presión se distribuya igual en ambos sentidos, que sea la misma presión en A y en B, pero la presión no va a ser de 60 bar, va a ser
mucho menor. Eso es lo que nosotros vamos a tener como consecuencia. Entonces quiere decir que si yo quiero utilizarlo como habíamos mostrado un ejemplo parecido de los montacargas, donde yo tengo varias posiciones y necesito sostener la carga, no voy a poder hacerlo con este tipo de válvula, porque cuando esté en la posición central, yo voy a perder mucha presión. Eso es lo que yo voy a tener. Entonces me sirve para que en posiciones como en el centro no sostenga carga y quede libre. Ahora nos vamos a venir a la válvula de centro abierto. Nosotros vamos a tener la característica que, a diferencia de la válvula de centro abierto, cuando la válvula está en el centro no hay fluido en ningún punto. O sea, solo se suministra en P, pero no hay conexión hacia T, hacia A o hacia B. Esta válvula es muy prudente utilizarla cuando nosotros tenemos, por ejemplo, hay que sostener cargas intermedias para que nosotros lo podamos determinar. Entonces quiere decir que cuando yo tenga más o menos una presión de ingreso en este punto, la presión va a ingresar por aquí, pero yo no voy a tener presión acá, no voy a tener presión acá y no voy a tener presión acá. Ahí yo no voy a tener, eso se puede determinar, pero cuando esté en el centro, la presión que haya en A y en B, esta presión que encontremos nosotros en este punto, esta presión se va a incrementar o se va a sostener en el punto de aplicación. Aquí nosotros vamos a sostener una presión similar o presión de valor como el que se estaba sosteniendo. Pero en un punto puede suceder que nosotros aquí tengamos de entrada una presión aproximada de 60 bar también. Puede ser que nosotros tengamos aproximadamente 60 bar de presión en este punto y aquí la presión sea nula, sea cero, pero esta es variable, depende cuando nosotros estamos sosteniendo, pero aquí en este punto la presión no va a ser de 60 bar, o sea que aquí la presión va a variar. Nosotros vamos a decir que la presión puede tener subidas o bajadas de presión, porque esto va a depender de la carga que se esté sosteniendo después de A y B. ¿Qué aplicaciones pueden ser? Cuando yo necesito sostener cargas en diferentes puntos o tener varias posiciones y mantener esa presión. Así también cuando yo voy a trabajar con varios circuitos en paralelo. Entonces esa sería la aplicación de la válvula de centro cerrado. Me sirve para sostener cargas, pero no hay una conexión entre P y otro puerto cuando esté en el centro. ¿De acuerdo? Cuando nosotros vamos a trabajar ahora la válvula de centro tándem, bueno, entonces yo voy a tener que en este punto yo voy a tener entrada de presión y por este lado yo voy a tener la salida del flujo y en este punto yo no voy a tener presión ni en A ni en B. No va a haber. ¿Por qué? Porque en la posición central yo estoy teniendo una derivación, estoy teniendo una circunvalación. Por eso en otros textos también se conoce como esta válvula, algunos le conocen como centro flotante o de circunvalación. Vamos a poner aquí que se puede conocer también como una válvula de circunvalación, se conoce así también. Otro tipo de válvula, ¿por qué? Porque el fluido está recirculando para que nosotros lo tengamos. Entonces nosotros podemos tener que esta válvula se puede conocer como una válvula de circunvalación o de centro flotante, para que lo vayamos a tener ahí en cuenta. ¿Qué va a suceder? De forma similar a la válvula 4.3 de centro cerrado, la presión que se genere después de su accionamiento, es decir, cuando cambie a la posición, bueno, aquí nosotros le tenemos que decir que en este punto es la posición de, este vendría siendo la posición de B, porque aquí va a haber fluido en B y esta va a ser la posición de A, para que ustedes lo tengan bien claro cuál es la posición de A y cuál es la posición de B. Esta se va a conocer como la posición de A y este se va a conocer como la posición de B para todas las válvulas, así nosotros vamos a tener. Pero decía que después de que la válvula se opera, ya sea hacia la posición de A o hacia la posición de B, lo que va a suceder es lo siguiente, que el fluido o la presión que esté aquí va a depender de la carga que haya sostenido, o sea que también esta válvula va a tener una presión fluctuante. Puede ser que vaya avanzando, puede ser que vaya retrocediendo, entonces ese valor
no va a ser igual. Por ejemplo, si yo estuviera suministrando en este punto una presión de 60 bar, por ejemplo, ¿verdad? Si yo estuviera suministrando 60 bar, es la presión aquí sería fluctuante, variaría. Eso dependería de lo que estemos teniendo. Pero ok, ¿qué va a suceder? Cuando yo suministre 60 bar y esté en el centro, el resultado va a ser que el punto total de suministro no va a ser 60 bar en total, sino que va a ser menor que 60 bar. ¿Por qué vamos a decir que va a ser menor de 60 bares? Porque, como vemos en la posición central, el fluido está siguiendo esta ruta, está siguiendo la ruta que viene aquí. El fluido viene por aquí y viene para acá. Entonces lo que está sucediendo es que se está perdiendo. Entonces el resultado final, aunque mi presión límite sea esta de aquí, si esta es la presión límite, entonces nosotros vamos a decir que los 60 bar es la presión límite, no la presión de suministro. Caso diferente a lo que sucede por acá. Aquí sí son 60 bar. ¿Por qué sí son 60 bar? Porque hay un bloqueo. La presión aquí no se está yendo, se queda aquí sostenida. Entonces, por eso sí se generan 60 bar, pero aquí la presión cae a un valor menor de 60 bares. Desventaja, esta válvula no se puede utilizar en paralelo con otras válvulas. Si yo necesito utilizar más de una válvula, esta válvula no la puedo utilizar yo. Y nos vamos a ir a la última válvula que está por acá, y esta válvula se le puede conocer como válvula de centro abierto negativo. ¿Qué es lo que va a suceder con este tipo de válvula? La diferencia va a estar en que al utilizar esta válvula yo voy a tener que, por ejemplo, si yo suministro aquí una presión de 60 bar, aquí sí voy a tener yo mi presión máxima de 60 bar. ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros vamos a tener. O sea que si yo tengo por aquí mis 60 bares, en efecto sí voy a tener 60 bares, pero aquí el fluido que esté entre A y B, por ejemplo aquí se va a perder, aquí no va a haber fluido, no va a haber presión, porque todo va a dirigirse en una sola posición. Vemos que la presión que esté en A va a viajar hacia acá, la presión que esté en B va a viajar hacia acá, aquí se unen y todo se va a ir a tanque, pero la presión de 60 bares no va a existir. Entonces, no va a existir en el puerto A y en el puerto B. Entonces nosotros vamos a observar que cuando la válvula cambie, ya sea hacia el puerto o hacia la posición, como habíamos dicho que aquí se conocía, esta va a ser la posición de A y la posición de B, vamos a tener esa característica, yo voy a tenerla. Voy a hacer una corrección, aquí vamos a llamar a lo que se llama fe de rata, porque aquí la posición esta me tengo que corregir, esta es la posición de B y esta es la posición de A, porque cuando la válvula cambia a este lado que está aquí, la presión entra por aquí y va a salir por A, y de B, que estaría por aquí, va a salir hacia tanque. Entonces este dato que está aquí está erróneo, lo vamos a corregir. Aquí tendríamos que colocar nosotros que este sería entonces la posición de B y este sería la posición de A. Aplicaciones de esta válvula: cuando en la posición central yo no necesito sostener carga, pero la presión de suministro de 60 bares la estoy utilizando en otros elementos del sistema. Esta aplicación de esta válvula pues va a suceder cuando nosotros tengamos que utilizarlo para cuando yo necesito que no se incremente la presión, sino que haya un menor consumo, porque recordemos que la ecuación de la potencia implica presión por caudal. Si la presión se incrementa y el caudal es constante, la potencia se va a estar incrementando y eso va a generar un desgaste en el sistema. Entonces, en resumen, lo que nosotros podemos llegar a encontrar es lo siguiente: podemos determinar que la válvula de centro abierto no sostiene presión en el sistema. Entonces vamos a decir nosotros en un punto, como resumen, podríamos determinarlo en cierto modo. Aquí vamos a colocar y vamos a decir nosotros que la válvula de centro abierto, entonces vamos a decir nosotros que tenemos A, tenemos B, tenemos C y tenemos D. Es lo que nosotros vamos a colocar. En conclusión, nosotros podemos mencionar que si vamos a hablar de la válvula, por ejemplo, vamos a colocar aquí la válvula A, que es lo que va a suceder. En conclusión, la válvula A
¿Qué es lo que nos va a determinar? Pues bien, vamos a decir nosotros que esta válvula vamos a utilizarla y vamos a decir que se utiliza, por ejemplo, para operar elementos como motores o posiciones neutrales, donde no necesitamos nosotros presión en el reposo. Así le vamos a conocer, presión en el reposo, para que nosotros lo tengamos. Bueno, ahí está. Eso es lo que vamos a tener nosotros. Ahora vamos a decir nosotros qué va a suceder entonces con la válvula B. Entonces nosotros vamos a decir que B, ¿para qué se va a utilizar? Vamos a tener nosotros que B, por ejemplo por aquí, B es la válvula de centro cerrado. ¿Para qué vamos a utilizar B? Perfecto, entonces vamos a colocar nosotros por acá que B la vamos a utilizar nosotros cuando se utiliza para operar cargas en diferentes posiciones donde se necesita mantener la presión en el cilindro, es lo que vamos a tener nosotros, y que no caiga la presión del sistema, ¿de acuerdo? La presión del sistema es lo que nosotros vamos a tener. Eso sería con la segunda válvula. Nos vamos a venir nosotros entonces para la otra válvula y vamos a decir que sé cómo es que va a trabajar. Perfecto, entonces la válvula C nosotros la vamos a tener determinada de la siguiente forma. Vamos a decir que la válvula C, ¿cuándo se va a utilizar? Bueno, se utiliza para sistemas, esta observación es bien importante, que trabajan independiente. No se utiliza en circuitos en paralelo. Eso no lo vamos a colocar nosotros, ¿sí? Y donde se necesita cargar, vamos a colocar donde se requiere sostener carga en el cilindro, cuando estamos hablando del reposo. Perfecto, entonces nos vamos a venir a la última válvula y nosotros vamos a decir que la última válvula vamos a conocerla como la válvula de D. Esto es lo que nos vamos a tener aquí, la válvula D. ¿Qué va a pasar con la válvula D? ¿Cuándo se va a utilizar la válvula D? Entonces nosotros vamos a colocar que la válvula D la vamos a utilizar en sistemas donde, vamos a colocar aquí, se utiliza en sistemas donde no se requiere, ¿de acuerdo? No se requiere presión en el cilindro o actuador. Este podría ser así. Y se puede utilizar en paralelo con otros componentes de accionamiento. Pues bien, eso es lo que nosotros tendríamos que operar ahí para que podamos ver cuál sería entonces la diferencia de estas válvulas que van a estar por acá, para que lo podamos tener en claro cuáles son de las posibles válvulas o las válvulas más utilizadas en los sistemas hidráulicos que nos pueden dar a conocer sus diferentes aplicaciones. Espero que les sea de utilidad para cuando ustedes deseen consultar sobre los tipos de válvulas.